Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube Cesaria Espresso. El día de hoy vamos a continuar con el inciso E de la página 136 de su libro. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces vamos a ver qué nos dice. Nos pedía resolver cada uno de los siguientes triángulos rectángulos ABC y nosotros vamos a ver los datos que nos están dando. Para empezar, nos dan que el ángulo A, es decir, este que está acá en la figura, es igual a 73 grados 44 minutos y este lado A es igual a 36. Entonces ya dijimos que el resolver triángulos rectángulos implica el encontrar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Entonces en este caso nos haría falta encontrar cuál es la medida del ángulo B y de los otros dos lados restantes, que es B y C. Entonces primero vamos a calcular el ángulo B. Entonces para esto hay que recordar que al sumar los tres ángulos interiores de un triángulo rectángulo nos va a dar 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso va a dar un total de 180 grados. Entonces el ángulo A ya sabemos que es 73 grados 44 minutos más el ángulo B, que no conocemos, más el ángulo C, que es 90 grados. Y eso debe estar igual a 180 grados. Entonces el ángulo B más, hacemos esta suma de 73 grados 44 minutos más 90 grados, nos va a dar igual a 163 grados 44 minutos y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo B va a ser igual a este 163 grados 44 minutos, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como 180 grados menos 163 grados 44 minutos. Entonces el ángulo B va a ser igual a este 180 grados. Para poder restarlo con grados minutos vamos a pasarlo a su equivalente, que es 179 grados 60 minutos, y eso menos 163 grados 44 minutos. Entonces al final, al hacer esta resta, entonces vamos a tener que nos va a quedar un total de 16 grados 16 minutos y encontramos el ángulo B. Ahora nos falta encontrar los lados B y C. Entonces primero para el lado B, entonces para este lado de acá vamos a buscar qué función trigonométrica nos asocia este lado B con el lado A, que sí conocemos. Entonces observamos que representa cada uno. El ángulo B con respecto al ángulo A nos está representando el cateto adyacente y el lado A es el cateto opuesto a este. Entonces, ¿qué función nos relaciona cateto opuesto con adyacente? Es la función tangente. Entonces vamos a usar la función tangente de el ángulo A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces la tangente de el ángulo A, ¿y cuánto es el ángulo A? Es 73 grados 44 minutos. Eso va a ser igual a el cateto opuesto, que en este caso es 36, y eso entre el cateto adyacente, que es el lado B. Entonces aquí este B, como está dividiendo, va a pasar hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces nos va a quedar B por tangente de 73 grados 44 minutos y eso va a ser igual a 36. Al final vamos a despejar a B, ese tangente está multiplicándolo, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 36 entre la tangente de 73 grados 44 minutos. Y al hacer esta operación vamos a tener al final que nos va a quedar 10.5. Entonces B es igual a 10.5. Ahora nos faltaría el lado C. Entonces volvemos a buscar una función trigonométrica que nos asocie ese lado C con el lado A que conocemos, que ya nos estaba dando el problema. Entonces el lado C es la hipotenusa, el lado A es el cateto opuesto al ángulo A. Entonces la función que está asociando la hipotenusa con el cateto opuesto vendría siendo la función seno. Entonces el seno del ángulo A sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa.
Entonces el seno de el ángulo A es 73 grados 44 minutos. Va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es 36, entre la hipotenusa, que es el lado C. Entonces aquí despejando, nos va a quedar este C que está dividiendo, va a pasar multiplicando, nos va a quedar C, seno de 73 grados 44 minutos, eso va a ser igual a 36. Entonces C va a ser igual a, como aquí estaba multiplicando, entonces va a pasar hacia el otro lado dividiendo, entonces va a ser 36 entre el seno de 73 grados 44 minutos, y eso al final nos va a dar un total de 37.5. entonces C es igual a 37.5, y el ángulo B que habíamos obtenido es 16 grados 16 minutos. Ya encontramos los datos faltantes que nos faltaban para este triángulo. Ahora vamos con que es el inciso G. El inciso F. El inciso F tenemos como datos el ángulo A, es decir, este ángulo de acá, que es 59 grados 29 minutos, y este lado B, que mide 33. Entonces nos falta este ángulo A y estos otros dos lados, A y C. Vamos a calcular primero el ángulo A que nos falta, el ángulo B. Entonces el ángulo B vamos a usar la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es igual siempre a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo A es 59 grados 29 minutos más el ángulo B, que no conocemos, más el ángulo C, que es 90 grados, y eso debe ser igual a 180 grados. Ahora nos va a quedar que el ángulo B más, hacemos la suma de 59 grados 29 minutos más nuestros 90 grados, entonces vamos a tener un total de 149 grados 29 minutos, y eso va a ser igual a 180 grados. Entonces, despejando, el ángulo B va a ser igual a este 149 grados 29 minutos, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad, nos va a quedar menos 149 grados 29 minutos. Entonces el ángulo B va a ser igual a, como aquí necesitamos restar grados y minutos, entonces vamos a convertir ese 180 grados a su equivalente, que es 179 grados con 60 minutos, y eso menos 149 grados 29 minutos. Y al hacer esta resta nos va a quedar al final 30 grados 31 minutos. Ahora nos faltarían los lados A y C. Entonces primero, para el lado A, volvemos a buscar qué función nos relaciona este lado A, que en este caso para el ángulo A es el cateto opuesto, con el lado B, que ya nos daba el problema, que es el cateto adyacente. Entonces es la función tangente. La función tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo A, el ángulo A es 59 grados 29 minutos. Es igual a el cateto opuesto, que en este caso es el lado A, entre el cateto adyacente, que es 33. Entonces ese 33 que está dividiendo va a pasar hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces va a quedar 33 tangente de 59 grados 29 minutos, y eso va a ser igual a el lado A. Al hacer esta operación de 33 por la tangente de ese ángulo, vamos a tener que nos va a quedar que es igual a 55.98. Entonces A es igual a 55.98. Luego, para el lado C, vamos a hacer un procedimiento parecido.
el lado C vamos a buscar, sabemos que es la hipotenusa. Entonces ahora intentamos asociarlo con el lado B, que conocemos que es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función nos asocia hipotenusa con cateto adyacente? Sería la función coseno. Entonces vamos a tener coseno de el ángulo A va a ser igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces coseno de el ángulo A, que es 59 grados 29 minutos, va a ser igual a el cateto adyacente, que en este caso es 33, entre la hipotenusa, que es C. Entonces este C que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar C por coseno de 59 grados 29 minutos, y esto va a ser igual a 33. Ahora, para despejar, C va a ser igual a este coseno que estaba multiplicando, entonces va a pasar hacia el otro lado de la igualdad dividiendo. Nos va a quedar 33 entre el coseno de 59 grados 29 minutos, y al efectuar eso finalmente nos va a quedar 64.98. Entonces C es igual a 64.98, y el ángulo B que habíamos encontrado dijimos que es 30 grados 31 minutos. Con esto hemos encontrado todos los datos que nos faltaban para ese triángulo rectángulo, que eran sus dos lados y ese ángulo. Entonces hasta aquí quedaríamos con el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.